Bueno, estamos con Oscar Burgas, que explicaba a otros medios sobre ese sentimiento inexplicable de enfrentarse con el público y de encontrar que se crea un lazo de comunicación. ¿Es lo que soñaste tal vez desde la primera vez que tomaste un instrumento y pudiste pulsarlo? Y sí, yo creo que es el sueño del músico ese, llegar a sentir eso, ¿no? Yo creo que cuando uno llega a sentir eso es porque realmente hay algo que uno está haciendo y le está llegando a la gente, y a su vez lo que hace la gente le llega a uno. Yo soy un tipo que, yo voy a decir, yo jamás estoy conforme con lo que le estoy ofreciendo a la gente, pero es lo que me sale, y ellos lo aceptan así. Por eso creo que hay tan buena onda, ¿no es cierto?, entre yo y la gente. Eso tiene un poder especial y tiene el significado de tu interior y de lo que la gente percibe. Bueno, ¿cómo ves la música regional? ¿Cómo ves esta movida chamamecera que año a año se reedita acá en Federal? Esto de Federal es algo increíble. Yo estoy radicado en la provincia de San Luis, donde se hace un festival, el Festival de la Calle Angosta. Y yo he hablado con gente de la comisión y les explico y me dicen, no puede ser. Y no, les digo, sí, Federal es eso. Federal es 18.000 personas usadas a la noche. Y es una organización que no tienen un error. Porque no tienen un error. Esto está todo tan bien organizado. ¿Cómo los atienden a los músicos? ¿Cómo atienden a la gente? Todo el mundo, los periodistas. Todo. Esto está espectacular. Ojalá Dios quiera que siempre la gente apoye esto, para que esto siga adelante y no se termine jamás, porque esto para nosotros es como algo que nos empuja a seguir luchándola. Hoy a las 22 horas hablaban de 9.000 personas, más los músicos, periodistas, redondeábamos las 10.000 personas. ¿Te parece que esto tiene que ver, esta respuesta de la gente tiene que ver con la identidad que tiene el festival y con conservar valores esenciales? Yo creo que totalmente pasa por ahí. Son años que vienen manteniendo la línea de organización con los músicos que traen. Yo creo que habrán tenido hasta, por ahí escuché que han tenido hasta presiones por ahí para cambiar un poco el tema del festival, y no le aflojan un tranco, y yo creo que esta es la respuesta que tienen ellos, la gente que está acá. Sin duda. Oscar, bueno, trabajos discográficos, trabajo para el año 2003, ¿cómo va? Sí, mira, este año calculo que antes de fin de año vamos a estar haciendo algo nuevo, sacando ya algo nuevo, porque el año pasado no hicimos nada, porque estaba todo muy jodido, y entonces no queríamos por ahí sacar un material y pasa un año y es un material que casi se llega a desperdiciar por ahí, entonces dijimos no, espera un poquito, y yo creo que este año ya va a salir algo. Bueno, Oscar, el abrazo para Maipú en la provincia de Buenos Aires, que donde van a llegar tus palabras. Bueno, un abrazo para toda la gente de Maipú y gracias por difundir nuestra música. Muchas gracias, amor. Allá por 1953, un núcleo de musiqueros, entre ellos varios pioneros del chamamé en Buenos Aires, recopilaron sus nombres en la Casa de Corrientes. Hoy ellos no están presentes, pero quedaron asentados, y por eso yo he formado mi humilde cuadro de honor. Gracias le doy al Señor, pues mi sueño es realizado. En Federal lo he logrado, se levantó el monumento, tal cual lo había soñado. Corrientes lo fue dejando tal vez para otro momento, pero Entre Ríos lo hizo, y hoy aquí en Federal lo estamos inaugurando.